estamos? ¿Dónde estamos parados los argentinos? ¿De dónde venimos inmediatamente? No de años atrás, sino de la semana, del mes pasado. ¿Y qué nos espera esta semana? Por eso yo titulé Cada cual atiende su juego a mi editorial, porque acá cada cual se rasca hacia adentro. Y algunos se sienten también el ombligo de la República, o del mundo también. Miren, cuando marzo había sido un mes horrible para el gobierno, abril, apenas nacido, apenas empezado, le pega un fuerte cachetazo al presidente. Hoy es un lunes negro a nivel mundial con fuerte impacto en la República Argentina. El desplome de los ADRs de empresas argentinas que cotizan en New York, el riesgo país en 960 puntos básicos y el dólar blue en 1.340 pesos. Todo fue un cimbronazo. Un paro anunciado para el día jueves con movilización del día miércoles. Y como si fuera poco, ahora nomás, hace un par de horas, al mediodía, a través de un escrito dirigido al presidente Javier Milei, en medio de una intensa y controvertida política, y además de un momento judicial o en la justicia raro, renuncia García Mansilla. Estuvo 39 días como ministro de la Corte Suprema de Justicia. No quiero ni saber lo que ha firmado. No quiero saberlo porque seguramente, digo, es una forma de decir, sí, claro que voy a querer saberlo, que voy a investigar, porque todo va a ser impugnado. Y ha firmado dictámenes, ha habido acordadas en estos 39 días en que él asumió como ministro de la Corte y le prestaron los otros 3 miembros que sí están, así quedó ahora conformada como siempre, le prestaron juramento. La semana pasada, recordemos, el Senado rechazó su pliego por amplia mayoría y un juez dictó una medida cautelar que le impedía firmar resoluciones. Un juez, por cierto, cristinista, más que siquiera kirchnerista. Eran varios cachetazos recibió el presidente. Y van, ¿cuántos, no? Veremos, miren, cómo transcurre esta semana que pinta difícil para el gobierno. Pero hasta ahora, la semana pasada, creo fue la peor semana de Javier Milei. Del rechazo de pliegos en el Senado a la frustrada foto con Donald Trump con un tufillo a gran papelón, ¿no? Como argentino siento un poquito de vergüenza ajena. Y digo poquito para no sonrojarme. Milei sumó traspiés políticos, diplomáticos y económicos en una semana marcada por errores de cálculo, por aislamiento, por malestar interno, por mal asesoramiento. El presidente Javier Milei atravesó sin duda alguna una de las peores semanas desde que inició su gobierno.
y vaya lo que pasará con esta. Y la semana anterior fue por el rechazo en el Senado de los pliegos de Ariel Lijos y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, y la foto trunca con su par estadounidense, como dijimos, Donald Trump, como los reveses más resonantes, pero no fueron los únicos encima. ¿Acaso equiparable a las jornadas de febrero en que se inició el Cryptogate Libra? El presidente libertario fue sumando a lo largo de los últimos días un error y frustración detrás de otra. Me parece que deberá revisar un poco a sus asesores, sobre todo los otros dos lados que integran el triángulo de hierro. Miren, primero las reacciones en contra de su temerario discurso del día 2 de abril, respecto a la autodeterminación de los Kelpers, sobre quien dijo que apostaba a que un día eligieran votar por Argentina, lo que equivalió a reconocerles autonomía sobre un territorio declarado un enclave colonial por la propia Naciones Unidas en 1946. Incluso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que oficia como una de las laderas del presidente, intentó defenderlo, con el argumento de que no lo dijo en sentido de ejemplaridad ni como política, sino para la tribuna. Ah, bueno. Ministra, no aclare que oscurece. Reconozca en tal caso que le escribieron el discurso Santiago Caputo y su inexperto grupo sin haber leído nada al respecto, ni tan siquiera la Constitución Nacional, que claramente se refiere como argentinos a los habitantes de Malvinas. Hubiesen copiado, aunque más no sea el texto. Se los voy a leer. Ese fragmento al menos. La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. Textual. Muchachos, lo hubiesen copiado. Presidente, al leerlo tendría que haber dicho, no, esto no. O no lo leyó antes. Miren, lo cierto es que esas manifestaciones le valieron al mandatario varios pedidos de juicios políticos por parte de organizaciones de veteranos de la Guerra de Malvinas y el rechazo de todo el arco opositor, que obviamente aprovechó tremenda barbaridad. El presidente sufrió el pasado jueves, además, reitero, el rechazo del Senado a los pliegos de Lijos y García Mansilla, los dos juristas que el Poder Ejecutivo había designado en la Corte Suprema por decreto en una mezcla de error de cálculo y fracaso en las negociaciones parlamentarias. ¿Quién lo asesora, presidente? Escucha a los que saben. ¿Acaso la persistencia sin diálogo previo con la oposición es pura soberbia? La elección, tal como lo reconoció García Mansilla, fue propuesta por Santiago Caputo, quien no ejerce ningún cargo en el Poder Ejecutivo Nacional. En el cierre de una semana accidentada, por decirlo, o por tratar de bajarle un poco el precio, Milei se volvió de Estados Unidos sin la foto con Trump, ni mucho menos la entrevista que había ido a buscar y que en su entorno comentaban triunfalistas. El viaje relámpago a Mar-a-Lago,
La cumbre de la derecha internacional que se celebra, o se celebró, mejor dicho, en Miami, en Florida, había reunido todas las expectativas de la cúpula libertaria, pero finalmente quedó solo en eso, en expectativas. Chico, el canciller Gerardo Weinstein no tiene, o no tenía al menos en claro, qué premio iba a recibir el presidente argentino en ese foro. Y Trump ni siquiera asistió al convite puntualmente. Me pregunto si el canciller acaso no es responsable de semejante papelón internacional. Miren, por algo totalmente distinto y en consonancia con la postura de la República Argentina por años respecto del tema Malvinas, Milei separó a lo que me parece tenía mejor condición, mejor conocimiento del cargo que después le ofreció a Gerardo Weinstein. Digo, abandonaron el salón antes que llegara el presidente Trump, que estaba demorado porque se pinchó una rueda de un helicóptero, uno de los tantos que tiene el presidente de la República. Nada, se subió, se pinchó la rueda, se fueron a otro helicóptero. Antes pasó, con lo cual esta reunión tampoco era tan preponderante, pasó por un club de golf que también es de su propiedad. Nadie le avisó que sí iba a venir igual el presidente. Mire, como si no hubiera sido jornadas lo suficientemente amargas, la economía argentina cruje en el plano internacional. Los activos argentinos, esos activos argentinos se derrumbaron el pasado viernes hasta un 13%, producto del tembladeral provocado por la suba de aranceles en Estados Unidos. Y hoy, como ya dijimos, ¿no?, se desplomaron una vez más, en una medida que alcanzó a varios países del mundo. Trump aplicó aranceles de un 10% a los productos de Argentina, o los que Argentina exporta a los Estados Unidos. De esto hablamos la semana pasada. En el segundo bloque les cuento de qué manera afecta a la industria argentina, a los exportadores o a las exportaciones que tenían como destino los Estados Unidos. No valieron de mucho las buenas relaciones diplomáticas ni la afinidad ideológica, porque se trata del mismo porcentaje que la administración republicana le impuso a gobiernos de América Latina, de los que está en las antípodas. O sea, ¿cuál es el mérito, Milei? Por ejemplo, ese famoso 10% hasta ahora también se lo otorgó al colombiano Gustavo Petro, al brasileño Lula y al chileno Boric, en las antípodas ideológicas de Trump. Ninguno de ellos hizo el papelón diplomático de la semana pasada. Ninguno de ellos tiene relaciones carnales con el presidente norteamericano, y sin embargo, hasta aquí tienen el mismo porcentaje, el más bajo de todos los aplicados, obviamente, en los aranceles. 10, 12 viajes, 3 este año, al menos a los Estados Unidos, hizo Milei. Un papelón. Miren, para amigos así, mejor los enemigos, ¿eh? Además, sectores dialoguistas y duros lograron el primer objetivo,
el quórum para la convocatoria de mañana, martes, prevista para las 12. ¿Qué van a tratar? El escándalo de Libra, sistema jubilatorio y obra pública. Esos son los temas principales que obviamente van a acordar en comisión para tratar de llevar al recinto. Presidente, con todo respeto, me parece que usted debiera escuchar a los que ya se sentaron en ese sillón de la Rosada y que por caprichos o por soberbia, por el contrario, confrontan favoreciendo al kirchnerismo que usted pretende hacer desaparecer. Usted debiera escuchar a aquellos que le permitieron con sus votantes arrimárselos para que llegara a la Casa Rosada. Claro que el impacto global en la economía no es su responsabilidad, claramente. Pero todo lo demás que acabamos de comentar, sí lo es. Tal vez esté a tiempo de corregir. Tal vez se dé cuenta que debe cambiar los asesores o que debe cambiar aquellos que le traen cantos de sirena y escuchar. Usted en su entorno tiene gente capaz. Por caso, el jefe de gabinete tiene una larga experiencia política. Por caso, más experiencia que usted y más cintura tiene su vicepresidente. Y usted elige pelearse, ignorar a uno y pelearse con el otro. Usted se pelea con Macri, confrontando en las elecciones que no son totalmente intrascendentes, incluso su resultado, excepto que le están dando la oportunidad al kirchnerismo para dejarlos pagando tanto a La Libertad Avanza como al PRO. El viernes hablamos de esto y dijimos las consecuencias. A veces, presidente, en política los errores se pagan y se pagan muy caro. Deberá tenerlo en cuenta, porque sabe que acá y en el mundo cada cual atiende su juego.